Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, estamos en nuestra semana número 9. En este momento sincrónico hemos revisado algunos aspectos importantes que ya nos acercan al uso de los motores de base de datos. A manera de resumen y una conclusión y con la finalidad de extender un poco más lo que hemos abordado el día de hoy, procedo a hacer ciertas reflexiones sobre la temática que hemos revisado el día de hoy. Nosotros hemos conceptualizado un poco ya más lo que es un DBMS, un sistema de gestión de base de datos, y cuáles son básicamente las características, y dentro de ellas vemos que una de las principales es la integridad y la otra es la seguridad. La integridad, entiéndase como algo sin errores, sin redundancia. Cuando hablamos de integridad de datos, es que decir, todos están consistentes. Y para ello, si hemos realizado el modelamiento de la mejor manera, si hemos respetado aquellos procesos que se han definido durante casi las 7 semanas previas a este encuentro, vamos a dar pautas claras de que tendremos un modelo con redundancia mínima si en la última fase del diseño aplicamos ese proceso de normalización. Al menos las 3 formas normales que las hemos explicado en sesiones previas. Entonces, esa integridad de datos solo me la pueden dar las bases de datos. Respecto a la seguridad de los datos está dado en los mecanismos de control que tienen los motores de base de datos, donde yo puedo dar permisos o quitar permisos a los usuarios a nivel de objetos y a nivel de sentencias. Entonces, yo para esto tengo sencillamente algunas opciones, al menos 2 son de las más ejecutadas para dar permisos a los usuarios en las bases de datos. Una es a través de las consolas de administración de la base de datos, donde yo en un entorno gráfico e intuitivo puedo dar o quitar permisos a los usuarios a objetos y a partes de los objetos, como por ejemplo, yo quisiera que un usuario solo vea parte de una estructura o de una tabla, le digo, usted solamente puede ver 3 campos. Usted solamente puede hacer consultas, es decir, solo el uso de la sentencia select. Entonces, usted da permisos hacia objetos y a sentencias que son válidas sobre los objetos. En programación ya de SQL, un poco abordando lo que es la administración de base de datos, usted da permisos a través de la sentencia GRAN, que la he escrito en el chat. GRAN dice GRAN de garantizar permisos o accesos a un usuario en un objeto específico y sobre acciones puntuales. Entonces yo con esta sentencia es que puedo dar permisos y esos son las características o bondades de las bases de datos. ¿Quién hace eso? El administrador de la base de datos. Si luego yo necesito quitar permisos a los usuarios de las bases de datos, yo debo hacer uso de la sentencia revoke. Revoke el nombre del usuario o grupos de usuarios y le quito los permisos respectivos. Entonces, eso es lo que también hemos revisado el día de hoy en esa explicación. Con respecto a las funciones de un sistema de gestión de base de datos, nosotros revisamos que usted tiene la de definición de datos. Usted define datos, define estructuras, crea objetos en las bases de datos. Recordemos que en las bases de datos no solo tiene tablas, también tiene otros componentes. Usted puede crear esos elementos adicionales como son vistas, triggers, reglas, default, procedimientos almacenados. Eso los veremos más adelante en este mismo curso, pero las bases de datos permiten hacer esas definiciones, crear eso. Obviamente las bases de datos también controlan los accesos a través de los permisos que ya previamente explicamos se pueden otorgar. Las bases de datos permiten hacer respaldos y recuperación de los datos. Las bases de datos permiten que usted pueda hacer inserción, modificación o eliminación de registros en las tablas que contiene una base de datos. ¿Qué más? Nosotros hemos visto que dentro de ese componente que tiene las bases de datos está el mismo motor, el motor específico
maneja e interactúa directamente con el sistema operativo para recuperar o almacenar datos en el disco. ¿Qué más? Tiene ese lenguaje de consultas como es el SQL. Todo motor de base de datos tiene ese componente, ese procesador de SQL, donde usted puede crear sentencias en SQL, tanto para definición de datos como para manipular datos. Usted tiene también unas interfaces gráficas de administración de base de datos, unas interfaces para programación en las bases de datos. Y también nosotros debemos saber que dentro de las ventajas que usted tiene para utilizar las bases de datos es la integridad, la seguridad, en la parte de poder controlar la redundancia de datos. Son los aspectos que se han revisado en esta sesión, en lo que hemos revisado. Y también importante que la tendencia, por dónde va el esquema y el uso de las bases de datos. Entonces sabemos que la analítica de datos masivos o Big Data es el boom en este momento porque ya muchos sistemas han sido desarrollados durante mucho tiempo atrás y han acumulado datos y esos datos son activos valiosos y hay que convertirlos en información y es a través de las analíticas de datos masivos, que no es tanto una tendencia, es una actualidad e inclusive usted ya puede optar por un máster en esa parte específica de la ciencia de datos como es la Big Data y pudiera usted cursar. En lo personal terminé hace un par de años, un año más, si mal no recuerdo, una maestría en analítica de datos masivos o Big Data. Es la tendencia, así como el manejo de la seguridad. Y bordeando esto ya, al procesar todos estos elementos, llegamos a que pueden ser utilizados en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es allí por donde va la tendencia, que yo diría no es tanto una tendencia, sino una actualidad. También se revisaron los diferentes tipos de base de datos dependiendo de ciertos criterios. Y de allí yo me quedo con dos más importantes, el de por el tipo de licenciamiento, que son de pago y de uso libre. Dentro de pago, ya vamos a ver, porque yo quiero mostrarles también el ranking actual de los motores de base de datos, ya que en la lámina que usted revisa, yo la congelé en su momento cuando se preparó ese recurso y tenía otro orden. Y acá hay un organismo que mensualmente actualiza ese ranking de los motores de base de datos que ya lo voy a compartir en breve. Entonces allí en ese ranking nos vamos a dar cuenta que hay dos bases de datos de licencia o propietarias que lideran y dos de código abierto que también lo lideran y aparece una quinta que es no necesariamente para bases de datos relacionales sino documentales que es MongoDB. Ya veremos en un momento. Y el otro es por el modelo. Usted tiene jerárquica de red y relacionales, que es donde estamos trabajando nosotros y donde se desarrollan los sistemas de información. También se le ha enviado cómo instalar MySQL. Cómo instalar MySQL, que es un motor de base de datos. Y también se le ha explicado y se le ha dejado en este recurso cómo instalar SQL Server. Son de las bases de datos un poco más utilizadas. Y por ejemplo, cuando usted instala SQL Server, él instala todo el paquete que requiere para administrar el motor de la base de datos y para interactuar con el motor de base de datos, que es el SQL Server Management Studio, el SQL Server como también se lo conoce. De allí puede usted hacer todo, desarrollo, acceso a las bases de datos, administración de la base de datos. En cambio, cuando usted trabaja con MySQL, usted primero tiene que instalar el motor de la base de datos. Y usted ni siquiera va a ver por dónde interactuar, a menos que instale el componente adicional, que la sugerencia es que instale el MySQL Workbench. El MySQL Workbench es el componente que corre sobre el motor de la base de datos. No puede instalar Workbench si no instaló previamente MySQL, que es el motor. Tendrá que buscar la última versión estable e instalarla. Y luego instalar una versión de MySQL Workbench que sería el equivalente al que usted tiene como interfaz en SQL Server, que es el SQL Server Management Studio. Yo ya estoy concretando y explicando un poco más al detalle lo que la clase de hoy ha buscado que usted asimile. Ahora, yo en este momento le voy a compartir mi pantalla para que usted vea una herramienta muy importante que es donde un portal comparte
información mediante algunos estudios, mediante algunos criterios, el ranking de los motores de base de datos. ¿Sí? Usted vio en el desarrollo de la clase de hoy ese ranking, pero ese ranking estaba un poquito desactualizado, si así lo queremos ver, pero aquí yo les muestro ya un ranking. ¿A qué fecha? A octubre del 2024, es decir, al día. Entonces, veamos, analicemos el top 10. No tiene sentido ir más allá del top 10, pero si usted quiere, lo puede hacer. Entonces, aquí tenemos las columnas, el tipo de motor, de modelo que trabaja, el DBMS, el orden que ocupa, ¿sí? Y aquí vemos sencillamente cuál ha sido la tendencia que tiene, ¿sí? En septiembre, en qué puesto, cuántos puntos subió o cuántos puntos bajó. Tenemos tres columnas. La primera es cuántos puntos le dan en este momento. Hay una metodología y aquí dice un método para cómo se calculan estos. Usted quiere, revíselo, cómo hacen ellos para calcular este ranking. Es un organismo serio, un organismo internacional, y que coloca a Oracle como el mejor motor de base de datos. Algún colega alguna vez dijo, ¿cómo se lee al revés Oracle? Bueno, sí, es caro. Es caro este motor de base de datos, por eso pocas instituciones públicas se dan el lujo de utilizar este tipo de base de datos. Al menos yo conozco una que por su volumen transaccional tiene justificado el motor de esto, ¿no? Es en la aduana trabaja con Oracle, ¿sí? Acá nosotros, en nuestra universidad que es pública, trabajamos con Postgres SQL. También teníamos desarrollos con MySQL. MySQL está en segundo lugar, ¿eh? Entonces casi la mayoría de los portales web utilizan Postgres y MySQL. La tendencia está por ahí entre estas dos, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos los cuatro primeros motores, sí, en la práctica, en la experiencia que yo tengo, sí, esos son los más utilizados. Y tienen unos criterios importantes para estar ubicados en esas posiciones. Las grandes corporaciones de medianas hacia arriba usan Oracle. ¿Sí? Oracle. ¿Sí? Las multinacionales, olvídense, ellos no están por allí trabajando con una que no sea de pago, por todo el soporte que requiere y toda la funcionalidad. Luego usted tiene MySQL, que también es muy importante, ya le soporta un gran volumen de transacciones. SQL Server también es muy utilizada. Es más, aquí está ocupando el puesto número 3. Conozco grandes empresas que utilizan, conozco muchos sistemas desarrollados, muchos sistemas de alta disponibilidad y alta transaccionalidad que utilizan SQL Server. Por allí va. La que sí aparece y se sale un poco del estándar que tenemos es MongoDB, porque ya esta es un tipo documental, es una base de datos documental que en nuestros días se ve la importancia porque usted no guarda solamente datos, documentos enteros, imágenes, videos, lo que son periódicos, todo este tipo de situaciones se pueden almacenar en MongoDB. ¿Sí? MongoDB, esperemos en los últimos minutos de esta clase o en las últimas sesiones, dar una revisión, algo de MongoDB para que usted vaya con una idea de esta base de datos que también tiene mucha utilidad y aplicación últimamente en el mercado, ¿no? Entonces, es lo que hemos revisado en la clase de hoy. Yo también quiero darles una tranquilidad al respecto, ya dejarles aquí asentado formalmente que he logrado habilitarles ya las clases que les maneja el motor de modelamiento de base de datos. Cuando crear, no me había percatado que no ha estado disponible, pero ya un par de lo me lo hizo saber. Ya usted lo tiene disponible, que son los de la semana 5 y 7, que explica al detalle cómo utilizar el modelador, cómo instalar el modelador. Bueno, instalar el modelador, usted lo vio, está en el recurso de aprendizaje, está en la presentación que se encuentra en el aula virtual. Pero ya cómo utilizarlo, que me lo han pedido que repita, le digo, yo lo repito. Y la repetición está en que usted vea ese video que está como un recurso de aprendizaje en el entorno virtual y usted puede llevarlo a su ritmo. Puede adelantarlo, retrocederlo y poner las pausas de tal forma que usted logre replicar y
manejar esta herramienta, que seguro más de uno la va a utilizar para la entrega de su trabajo. He recibido por allí, hay una recomendación al respecto de esos 60 puntos del examen que los tiene ustedes un poco estresados y que el componente, hay que tener un componente práctico para que usted pueda llegar con una posibilidad mayor. Entonces, yo voy a aplicar eso más adelante. Yo tengo ya modelado algo donde va a concretar todo el curso, un trabajo que usted entregará y sobre ese trabajo estaremos ponderando 30 puntos, pero le digo, para ganar o participar en esos 30 puntos, yo necesito sincronía al momento de la defensa. Como será expuesto, como será explicado, entonces hagamos el esfuerzo de estar conectados en la presentación. Será, porque recordemos que es parte del examen. Entonces, al ser parte del examen, no es opcional la conexión. Entonces, es algo que el señor rector ha manifestado recién, que hay una apertura para manejarse esto. Entonces, yo le digo, sí, yo voy a crear un espacio de 30 puntos de un proyecto pequeño donde usted tendrá que desarrollarlo. Pero esos 30 puntos, 15 puntos son grupales y 15 puntos son de sustentación, de exposición de defensa. Y deberán estar todos conectados, salvo que tenga una justificación plenamente justificada y comprobable para poder estar ausentes en esa defensa de eso. Entonces, estoy dejando esto como un recurso de aprendizaje grabado para que luego lo que está aquí evidenciado en esta clase lo conozcan todos. Es más, me van a permitir replicar esto porque esta decisión no la hemos compartido con el otro paralelo. Lo otro sí de darle una semana más también para esta entrega de estos trabajos. Entonces voy a replicar esta clase, al menos en esta parte explicativa muy puntual de que lo que es este proyecto adicional de eso, para que usted ya baje su nivel de estrés. Y tengo listo ya el simulador. Lo voy a habilitar también, porque tenemos tiempo aún, tenemos unos 30 minutos, voy a habilitar ese simulador al que usted va a tener acceso. Voy a habilitarlo por unidad. Yo tengo ya las preguntas para las 4 unidades, y entonces usted va a entrar allí dependiendo de cuál es su necesidad. Está con N veces las que usted pueda participar en ese simulador. En el examen tendrá preguntas similares, no las mismas, preguntas similares. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de la clase de hoy? Que, por cierto, luego también hemos explicado cómo partir desde un modelo conceptual pequeño al modelo lógico, al modelo físico y a la creación de la base de datos. Una vez más, con el uso de la herramienta que tenemos acá sugerida, que digo sugerida porque puede ser que aquí tenga colegas que ya trabajan en esta área de las bases de datos y tienen su propia herramienta. No hay problema, usen la suya. Listo. Aclaradas estas situaciones, despejadas las dudas, creo que baja el nivel de estrés con esos 60 puntos que lo ponía usted un poco tenso, ya tranquilos. Ya viene solamente por 30. El resto usted se lo va a ir ganando durante las próximas semanas y ya le anticipo, voy a dejar plenamente establecido el día sincrónico, que ya será la semana previa al examen. Está avisado. Si tiene trabajo, oiga, es un examen que va a dar usted. Permiso. Tenga alguna forma de que esté conectado. Conectado con cámara activa, porque será bajo unas condiciones. Porque recuerden, es el examen. Es parte del examen que usted lo va a ir ganando poco a poco. Adelante, Felipe. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, Máster. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre hago la forma de tratar de estar presente en todas sus clases por ser el grado un poquito de interés que de la materia que en lo personal me interesa. Pero hay algo que muchas veces sí se me sale de la mano. Y no es excusa, ¿verdad? Porque uno debe sacar el tiempo. Pero en lo profesional,
a veces no me lo permite. Entonces, si por A o B motivo, obviamente debidamente justificado, yo no pueda estar presente en esa clase, ¿tendría una forma de recuperar eso o ya definitivamente ahí se... lo digo porque en mi puesto soy militar y a veces hay órdenes que lamentablemente o no puedo decir que no haya por este tipo de cosas. Entonces, esa era mi inquietud, si luego habría una posibilidad de recuperar eso o definitivamente ya, pues, lo que fue fue. Estoy analizándola, porque tampoco podemos ser tan rígidos y si tiene una causa justificada, le daremos una opción. Ah, yo estuve a punto de ser militar. Estuve a punto. Yo recuerdo que cuando fui bachiller yo tenía la opción de irme a la Armada, ir a estudiar administración y lo último que hice fue que nunca estaba en mis planes tanto así, sino que un amigo de mi papá le dijo, oye, pero tu hijo creo que es bueno en matemáticas, ¿por qué no va a la ESPOL? Y fue lo último. Y una compañera me convenció de irme a estudiar allá. Y después alguien me dijo, oye, pero si tú ni a tu papá le haces caso a veces, y los militares, ya usted lo acaba de decir, siempre tendrá que ser disciplinado y obedecer por más rango que estés, siempre va a haber alguien que esté sobre usted. Y eso y no está mal, ¿eh? Pero esa es ya una disciplina que se forma. Tampoco quiero decir que soy indisciplinado porque logré graduarme sin ningún problema, ¿no? Entonces, así fue que decidí y a Dios gracias, estoy aquí. Porque luego se me presentó algo interesante también. Yo estuve entrenando hasta segunda categoría, hasta los 16 años fútbol, juego fútbol ahora. Y llegó mi mamá, ¿no? Mi mamá era de la época donde creo que más de uno de ustedes saben que las palabras no era lo único que se utilizaba. Y allí por las buenas ya me dijeron, bueno, o vas a jugar o vas a estudiar. También decidí estudiar y bueno, y por eso estoy acá. Ahora soy doctor. Me gusta enseñar ahora. Y cuento estas experiencias porque seguro que a más de uno les ha de haber ocurrido. Y bueno, así es la vida. Eh, yo de lo único que me arrepiento es de lo que no hice, más no de lo que hice. ¿Alguna consulta adicional? No, muchas gracias, Máster. Igualmente se le agradece la comprensión. No, siempre, yo ya lo dije del inicio del curso, hay una flexibilidad y tenemos que entender esas situaciones, ¿ok? Tranquilos, aquí, creo conversando nos entendemos, así, de eso se trata, ¿no? Tranquilo, Felipe, ¿ok? Muy bien, por ahí hay otra, yo tengo uniformado siempre. Desde la primera promoción que yo di clases acá, he tenido uniformados de alguna rama y siempre sé cómo son las situaciones de guardias y todo lo demás y yo he tenido esa flexibilidad. Ok, estimados estudiantes, espero que aclarado, ya despejado y bajado el nivel de estrés que a muchos los estaba preocupando, entonces trabajemos esto, ¿no? Ya tienen habilitadas las clases, los simuladores los van a tener, me quedo unos minutos más, eso ya está solo de unos cuantos clics y usted lo va a tener disponible, ¿ok? Sin más, que tengan muy buenas noches y aprovechen los recursos que ustedes tienen ya a vuestra disposición. Muchas gracias, Máster. Y explicando las palabras de cómo es de Felipe, gracias por la comprensión y gracias por, de una manera es una ayuda, tanto la extensión como es de la entrega de la tarea y de igual manera, pues con la ayuda del material, usted sabe que siempre es importante tener el material para poder continuar, para poder avanzar. Sí, y deseándole éxitos igual, Máster, y que tenga una buena noche. Gracias, igual noche para todos, éxitos.